¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todas. Un agradecimiento especial a la Casa Legislativa y una felicitación por continuar con este proceso de formación. Y aprovechando el contexto, me alegra mucho, estaba leyendo en los comentarios que estamos de diversas partes del país y qué grato poder acercar el trabajo de la Asamblea Nacional a cada uno y a cada una de ustedes. Yo soy Anabel Santa Cruz y trabajo en la unidad técnica legislativa de la Asamblea Nacional. Y como les decía, creo que una de las cosas más gratas de ser funcionaria legislativa es poder también aportar desde los conocimientos y desde la experiencia que hemos tenido, en lo particular respecto a los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. La exposición va a tener dos partes. La primera, voy a considerar acercarles a todas y a todos ustedes a el entendimiento de la técnica legislativa y por ende explicar también cuál es la labor, qué es lo que hacemos desde esta unidad. Y en una segunda parte, tratar de comprender cómo la técnica legislativa, cómo la gestión democrática desde la Asamblea Nacional se relaciona con el desarrollo de los derechos de las mujeres y también de la población LGBTI. Entonces, a continuación, voy a presentarles el material que hemos preparado para ustedes. Y si es que existe alguna duda, con mucho gusto respondemos al final. Veamos. Esperemos. ¿Me confirma, Majito, porfa, si es que sí está proyectándose? Sí, perfecto. Listo. Empezamos entonces, compañeros y compañeras. Bueno, la unidad técnica legislativa lo que realiza en concreto es el acompañamiento técnico al proceso de formación de la ley. ¿Y de dónde viene toda esta dinámica de comprender técnicamente el proceso de formación de la ley? Se deriva lo que nosotros entendemos como la técnica legislativa, ¿ya? Y he traído algunos conceptos para que nosotros podamos acercarnos. Cualquiera de ellos llega al mismo fin. El tercero, por ejemplo, nos dice que la técnica legislativa consiste en el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios generales del derecho. ¿Por qué es importante la redacción clara de una norma o de una disposición jurídica que se encuentra contenida en un cuerpo normativo? Porque, primero, desde la Constitución, diríamos que se cumple con el principio de seguridad jurídica, que exige que las leyes sean claras, que sean emitidas conforme varios parámetros, porque en palabras sencillas, compañeras y compañeros, la norma tiene que ser entendida por los sujetos que van a ser regulados, es decir, por todas y todos nosotros. Nosotros debemos comprender qué dice un cuerpo normativo. Y para saber qué dice un cuerpo normativo, para entender cuáles son las disposiciones que regulan, cuáles son los efectos de no cumplir y sobre todo cuáles son nuestros derechos, esto parte de cómo se ha construido un artículo, cómo se ha construido un cuerpo normativo. Y para tener parámetros básicos que nos acerquen a una correcta formación o una correcta construcción de una norma, se requiere de la técnica legislativa. La técnica legislativa nos presenta varios parámetros, como la palabra lo dice, técnicos, son criterios y elementos ya preestablecidos, y como acá lo indica, es una parte del derecho parlamentario. Ya acá, según como lo he presentado de manera concreta, nos dice que consiste en el arte de legislar clara y eficazmente. Tengamos muy en cuenta que el arte de legislar, si bien parte de esta iniciativa presente y sobre todo constitucionalmente otorgada a las y los legisladores, no son los únicos o las únicas actoras o actores que tienen una atribución específica de poder normar. Porque como ustedes saben, la facultad normativa no solo responde
a la Asamblea Nacional, sino también tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados que a través de las normativas también norman dentro de sus niveles de gestión. Entonces, el arte de legislar clara y eficazmente se relaciona directamente con la técnica legislativa, teniendo entonces dos objetos que ustedes pueden ver en pantalla: la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad y la viabilidad de la norma. Al hablar de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, exige que quienes tienen esta facultad y esta potestad de normar consideren que cualquier cuerpo normativo que se elabore o que se forme tiene que responder a un ordenamiento ya establecido. Ya, o sea, responde a un sistema que ya existe. El sistema jurídico está conformado por varios tipos de leyes, de resoluciones, de reglamentos, todo lo que permita a quienes estamos del otro lado, es decir, a las ciudadanas y a los ciudadanos, todo lo que permita regular y todo lo que permita desarrollar derechos, todo lo que a nosotros nos permita tener una relación con el Estado, con las instituciones del gobierno, todo lo que tenga que ver con nuestra vida está regulado dentro de alguna norma. Si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nosotros hacemos siempre responde a un ámbito y este ámbito está regulado por una norma. Esta norma pertenece y es parte de un sistema jurídico. Entonces es importante que la técnica legislativa permita tener una sola unidad normativa y que exista coherencia. Entonces, ¿por qué? Porque una ley no me puede decir tú estás facultado a hacer A cosa y otra ley me dice tú no estás facultado a hacerlo, entonces debe existir coherencia. Lastimosamente, y creo que esto es un problema de Latinoamérica, los sistemas jurídicos o lo que se ha planteado o existe una cultura de no atender mucho a la política pública, no atender a la mejora de los cuerpos normativos existentes, sino a crear ley tras ley, tras ley, tras ley. Y la existencia, la mayor cantidad de leyes o de normas o de cuerpos normativos no nos asegura que los sujetos de derecho podamos ejercer nuestras prerrogativas o que exista una mejor relación entre el Estado y las personas. Otro de los objetivos, como les decíamos desde un principio, es la calidad y viabilidad de la norma. Si tenemos una norma que está mal hecha, si tenemos una norma que es confusa, en su aplicabilidad obviamente va a tener muchos problemas y no vamos a cumplir con el objeto que busca este cuerpo normativo. Y sobre todo porque estaríamos ante un incumplimiento del principio del derecho constitucional, derecho a la seguridad jurídica, y como sujetos, como les decía hace un momento, necesitamos que esta ley sea clara, que se comprenda para saber ante qué regulación nos encontramos, que se comprenda qué tipos de derechos se están desarrollando para poder ejercerlos y sobre todo para poder exigirlos. He ahí la importancia de la presencia de la técnica legislativa. Pasemos acá. Tenemos entre varios autores que se han sentado a pensar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de la técnica legislativa en torno al derecho? Como ustedes saben o han escuchado, el derecho es este conjunto, el derecho es algo que regula absolutamente todo lo que nosotros hacemos, ¿ya? Creo que está prendido el micrófono, no sé si me ayuda. Bueno, como les decía, el derecho es algo que es intrínseco a nuestra existencia. El derecho es este conjunto de normas y de instituciones que regulan nuestra existencia, nuestro actuar y nuestro comportamiento. Hay que ser muy críticos cuando hablamos del derecho, porque si bien el derecho y parte del derecho son todas las normas que existen, todos los códigos que existen, atrás de esta construcción de las normas jurídicas existen posturas políticas. No me refiero a posturas políticas partidarias o lo que generalmente se entiende por político, no. Me refiero a posturas que llegan a querer trascender a los poderes del Estado, ¿ya? Es decir, que a través del derecho
pueden existir ciertas normas que sí regulan nuestro comportamiento, regulan las actividades que realizamos, regulan nuestros derechos, pero desde ese espacio también el derecho puede ser un instrumento de poder que en lugar de extender nuestro ejercicio, nuestro goce de derechos, nos limita. ¿Ya? Y es por eso que también la técnica legislativa, actualmente, al menos desde lo que se realiza desde la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, es dar igual importancia a la técnica, a estos elementos que nos permiten construir formalmente una ley, pero a la par prestar mucha atención en cómo se están afectando los derechos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro elemento. La técnica legislativa son elementos concretos que nos permiten construir una norma jurídica, ¿ya? Pero a la par, no podemos quedarnos solo en lo técnico, porque sería una irresponsabilidad. Nuestros derechos, nuestros comportamientos, nuestra vida, aterriza una norma jurídica. Entonces, lo que se pretende desde la técnica legislativa es que a la par exista también un trabajo de análisis, de reflexión, de advertencias sobre cuáles son los efectos respecto a nuestros derechos, ¿ya? En el primer párrafo tenemos que la norma jurídica debe estar elaborada a fin de que logre que los destinatarios adecúen su conducta a lo prescrito en ella. Estamos claros porque esto es el concepto general de una disposición jurídica, ¿no? Es el nivel práctico de la norma, sin el cual estas quedarían en simples enunciados teóricos, que era lo que nosotros mencionábamos. La técnica legislativa nos permite aterrizar las regulaciones, las ideas, los comportamientos y todo lo que se pretenda desde la iniciativa legislativa, que puede estar a través de los asambleístas, a través de los concejales o concejalas, quienes tienen también la facultad normativa, pero a través de ellos existen teorías que mencionan que es la ciudadanía, son estos actores sociales que plasman a través de sus representantes lo que quieren que exista en el ordenamiento jurídico. Ya existen otras teorías como Ferrajoli, y él menciona que, bueno, que es una ilusión. No es que nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos presentes en la labor de nuestros representantes, que en este caso sería los asambleístas, porque llega un punto en el que las y los asambleístas o las y los concejales generan normas que no están acorde a lo que buscan los sujetos de derechos, ¿ya? Y es por ello que la técnica legislativa, si bien es una forma de establecer parámetros de construcción de normas, ya el fin en sí mismo de la norma es en donde los sujetos y sujetas de derecho tienen que prestar atención, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, para que la Asamblea Nacional acerque su trabajo y su razón de ser a los y las ciudadanas, y que comprendamos que existen elementos en los que nosotros podemos ser parte. Pero ¿cómo podemos criticar un cuerpo normativo si no lo conocemos? Y tampoco conocemos cómo se crea el cuerpo normativo, ¿ya? Y parte de ello es entender la técnica legislativa. Existen algunos requisitos que debe presentar un proyecto de ley. Entendamos que el proyecto de ley es diferente a una ley. El proyecto de ley es esa propuesta normativa que presentan, en este caso en la Asamblea, las y los legisladores. Ya es esta propuesta que se va a someter a un proceso determinado en la norma que finalmente, después de las discusiones en el pleno de la Asamblea, después de las discusiones en las respectivas comisiones, etcétera, después de ello, ahí va a tener recién el carácter de ley porque va a estar publicado en el registro oficial, que es como en clases decimos que el registro oficial es este periódico del Estado donde se publican las normas que ya entran en vigencia, ¿ya? Pero existen requisitos para un proyecto de ley. Y dentro de los requisitos para un proyecto de ley está que se refiera a una sola materia, que contenga exposición de motivos y considerandos, que la iniciativa le corresponda a la persona que está presentando el proyecto de ley, será el asambleísta, será el presidente del Ecuador u otra institución que tenga facultad para ello, que exprese claramente el articulado que se propone y los artículos que reforme o derogue,
que no utilice el lenguaje discriminatorio y no afecte la equidad de género, y las normas vigentes que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse. Les comento a propósito de estos requisitos una buena noticia, que el día de ayer se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, después de un arduo trabajo de algunos actores de la Unidad Técnica Legislativa encabezada por el coordinador, se ha podido incluir otros requisitos y otras advertencias, otros elementos que desde la Unidad Técnica Legislativa se deben identificar en los proyectos de ley. Eso significa que gracias a esta inclusión, gracias a esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos requisitos se van a analizar y van a ser reflexionados desde elementos y criterios mucho más amplios, que en otras palabras significa que la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, así como los funcionarios legislativos que tengan competencia, vamos a poder analizar el proyecto de ley de manera mucho más detallada, vamos a tener mayor legitimidad para poder criticar un proyecto de ley, para poder asesorar a los equipos técnicos y a las y los asambleístas. Y esto significa, compañeros y compañeras, que los proyectos de ley ahora van a tener un filtro mucho más amplio y que no únicamente nos vamos a remitir a la técnica legislativa, que eso es algo sine qua non en nuestra labor, sino que ahora también vamos a ampliar a considerar instrumentos internacionales de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Constitucional, jurisprudencia interamericana, criterios claros sobre derechos de pueblos y nacionalidades. El tema de género está considerado, en específico se analiza el impacto de género, porque así lo dice la ley. Y todas estas reflexiones y análisis lo vamos a realizar y pues ya se lo está realizando, pero se lo va a realizar de manera mucho más amplia, como les decía, en todas las partes del cuerpo normativo. Y las partes del cuerpo normativo se dividen, de acuerdo a la técnica legislativa, en lo que ustedes ven en pantalla, en diferentes tipos de disposiciones. Las disposiciones que ustedes ven al lado izquierdo, esos son los nombres. Ya, disposiciones preliminares, sustantivas, prescriptivas, planificadoras, procedimentales, sancionadoras. Es decir, desde la técnica legislativa nosotros podemos clasificar el tipo de disposiciones que existen y que son parte de un cuerpo normativo, de una ley, de un código, de un reglamento, de una ordenanza, lo que fuere. Ya, esto desde la técnica son elementos básicos. Y al lado derecho ustedes tienen la esencia, qué son las disposiciones preliminares, qué son las disposiciones sustantivas y demás. Ustedes en un cuerpo normativo, porque claro, todos hemos escuchado el artículo tal, la disposición tal, pero sí es importante también que conozcamos que todo esto tiene un orden técnico y una razón de ser para que tal o cual artículo se ubique dentro de tal o cual parte dentro del cuerpo normativo. En disposiciones preliminares, que siempre van a estar en la parte inicial del cuerpo normativo, aquí van a estar todos los artículos que identifiquen el objeto, la finalidad, el ámbito y las definiciones aplicables. Más adelante les voy a mostrar la Ley Orgánica de Erradicación contra la Erradicación y Prevención, bueno, toda esta ley larguísima, pero que se la conoce como la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Género, para que ustedes vayan identificando este tipo de disposiciones. Las disposiciones sustantivas determinan la organización y estructura de entidades y organismos públicos, las prescriptivas, mandatos, obligaciones, permisos y prohibiciones, las planificadoras determinarán los planes o acciones por realizar, las procedimentales determinan procedimientos que se llevarán a efecto y las garantías a las que estarán sujetos los beneficiarios de la ley, y las sancionadoras especifican infracciones y sanciones. Si ustedes prestan atención a la estructura de un cuerpo normativo, al inicio va a estar el por qué y el para qué y el para quiénes es esta determinada norma, ¿ya? Entonces tenemos el objeto, finalidad, ámbito, definiciones aplicables. Y definiciones aplicables. Una vez que nosotros sabemos el por qué, para qué, el por qué de un cuerpo normativo, obviamente debemos identificar cuáles van a ser los sujetos a los que se va a aplicar o a quienes está dirigido este cuerpo normativo.
y también cuáles van a ser los beneficiarios, ya dependiendo obviamente de la naturaleza y de la materia del cuerpo normativo. Entonces, de entrada, nuestro cuerpo normativo nos va a decir el para qué y su fin, ¿ya? Y después vamos a tener identificadas las instituciones que van a ser las encargadas de poder aplicar esta norma. Entonces, se determinarán, por un lado, la institucionalidad y por otro lado, las competencias que tenga cada una de estas instituciones, así como las autoridades. Recordemos que las autoridades son agentes estatales, que son parte de la institucionalidad, que son parte del Estado. Y por otro lado, otros actores que están identificados en la norma son los sujetos de derecho. Todas y todos que se van a someter a la aplicación de estos cuerpos normativos. Es decir, ya tenemos identificados dos actores. No puede existir un cuerpo normativo en donde solamente se determinen obligaciones, solamente se determinen autoridades con competencia, cuando no se identifiquen sujetos. Entonces, ¿a quién se va a aplicar? ¿A quién está dirigida? ¿En favor de quién se aplicará o en favor de quién estarán los efectos de la aplicación de este cuerpo normativo? Entonces, cuando ustedes se acerquen a una norma y ustedes quieran entender y más allá de entender, ustedes quieran sacar provecho de lo que dice un cuerpo normativo en torno al tema de género, pues deberá estar de manera específica mujeres. La palabra mujeres o población LGBTI, porque muchas veces uno de los errores que existe, y lo han analizado un sinnúmero de autoras, de pensadoras, de juristas que han tenido estudios en género, es que los cuerpos normativos están escritos en clave masculina y esto significa que se da a entender que las mujeres estamos incluidas en cada una de estas normas, pero lo que no se nombra no existe. Y lastimosamente se piensa desde una visión masculinizada que este sería el deber ser para las mujeres, o esto sería lo que mejor conviene en la aplicabilidad de los derechos de las mujeres. Y las mujeres, al no ser parte activa, lastimosamente, porque todavía estamos en esa, digamos, no solamente en Ecuador, ¿no? Esto es a nivel regional y mundial, las mujeres todavía no son un actor participativo relevante dentro de los procesos de formación de la ley. Es como que se nos da legislando conforme lo que se cree que debería ser mejor para nosotras. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se acercan a un cuerpo normativo y quieran identificar si la mujer está incluida, busquemos si existe la palabra mujer, busquemos cómo se está entendiendo al género dentro de las normas, y esto ustedes podrán encontrarlo en la parte de disposiciones preliminares, porque aquí se dice el por qué y para quiénes se está emitiendo esta normativa. Y después tendremos, obviamente, en las disposiciones prescriptivas, lo que decíamos, mandatos, obligaciones, permisos y prohibiciones. Yo lo entiendo esto como el corazón de cualquier cuerpo normativo, porque aquí están establecidos cuáles van a ser los derechos, cuáles van a ser las obligaciones, cuáles van a ser las prohibiciones a las que yo me voy a someter. Y sobre todo cuáles son las ampliaciones de mis derechos, cuál es el desarrollo, porque a mí no me sirve de nada que un cuerpo normativo repita los derechos que están escritos en la Constitución. Me gustaría que tomemos en cuenta un artículo importantísimo cuando hablamos de desarrollo de derechos, y es el artículo 84. El artículo 84 es un artículo conocido como el artículo de las garantías normativas, en donde se menciona que los derechos tienen que ser, los derechos son desarrollados a través de las normas, sí, pero tienen que, los cuerpos normativos tienen que observar lo que dice la Constitución, y no solo la Constitución, sino también lo que dicen los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso significa que los derechos que están en la Constitución o en tratados de derechos humanos deben ser desarrollados, desagregados, ampliados, entendidos, explicados, ya no sé qué otra palabra utilizar, pero tienen que ser alimentados y otorgar, lo que yo suelo decir en clases también, es que los derechos son vivos y están en la Constitución, pero se les otorga mayor vitalidad desde las normas, porque son desarrollados, no solamente son copiados y pegados y se acabó, no, son desarrollados, y eso es lo que exige la garantía normativa del artículo 84.
Y aquí estará entonces cómo nosotros podemos ejercer nuestros derechos y de qué forma también se está limitando. A nivel de género y de personas LGBTI, aquí se presta especial atención, porque aquí se empieza a hacer una diferencia entre las personas heterosexuales, que podemos acceder a derechos incluso desde antes de nacer, y existen limitaciones a estas poblaciones históricamente discriminadas, en donde se empieza a hacer cierta diferenciación. Entonces, cuando hablamos de prohibiciones, cuando hablamos de limitaciones, hay que prestar mucha atención a qué sujetos se les está limitando y por qué se les está limitando, ¿ya? Es decir, como ustedes pueden ver, un cuerpo normativo no solamente debe ser entendido por los abogados, por los jueces, sino por toda la ciudadanía, por todas nosotras y nosotros, para saber de qué manera se está regulando la vida de los seres humanos dentro de estos cuerpos normativos, ¿ya? Y luego tenemos las disposiciones planificadoras, que ya son establecer, como aquí dice, planes o acciones para realizar. Aquí se establece de manera concreta en el cuerpo normativo de qué forma se va a aplicar todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Ya, solamente eso. Y en la parte procedimental, aquí se establecen, como se menciona acá, aunque redunde, pero son procedimientos. Estos procedimientos, y mucho ojo cuando nosotros veamos procedimientos dentro de las normas, hay un principio importantísimo que no solo es constitucional, sino también parte de los tratados e instrumentos de derechos humanos, y es el debido proceso. Cualquier procedimiento tiene que respetar estas garantías mínimas a las que se someten los sujetos. Y hay que ver cómo están estructurados estos procedimientos, sobre todo los procedimientos que tienen que ver con la última parte, con las especificaciones de infracciones y sanciones. Aquí tenemos ya de manera explícita, aquí estamos, sí. Tenemos ya de manera explícita y con ejemplos lo que detallamos aquí. Todo este tipo de disposiciones aquí están por partes. Esta es una parte muy extensa. Voy a ver si mejor les presento. Aquí existen ejemplos, como ustedes ven, artículo 1, el objeto es de otros códigos, de otros cuerpos normativos que se ha considerado para las capacitaciones. Sin embargo, al ser, y les voy a presentar acá, lo que a nosotros nos interesa es cómo se relaciona esto desde la práctica en torno a las normas que tengan que ver con los derechos de las mujeres y población LGBTI. Lo que ustedes ven en pantalla es un cuerpo normativo. Esta es una ley. Esta es la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ojo, no es erradicar la violencia de género, es erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí existe una limitación. Únicamente es para mujeres. No se consideró población LGBTI, no se consideró ningún otro sujeto de derechos que también puede ser afectado por la violencia de género, ¿ya? Entonces, primera aclaración. Desde el título, nosotros ya identificamos en estos dos verbos, ya podemos ir aterrizando nuestras ideas y ya podemos acercarnos al objeto de la ley y a la finalidad de la ley. Y también podemos ya identificar cuáles van a ser los sujetos de derecho y también cuáles van a ser las beneficiarias de la aplicación de la norma. Como primera parte dentro de un cuerpo normativo, ustedes van a ver la exposición de motivos. Todo cuerpo normativo, compañeros y compañeras, tiene una exposición de motivos. La exposición de motivos es, en palabras sencillas, como esta justificación del por qué y para qué existe la norma que se está expidiendo. En la exposición de motivos, ustedes van a tener un acercamiento a la problemática que se pretende solucionar o que se pretende abordar desde el cuerpo normativo. En este caso, al ser un tema de violencia de género contra las mujeres, se empezará hablando de la violencia contra las mujeres. Tenemos datos, aquí se hace mención a temas históricos, más acá tendremos, como ustedes pueden ver, referencias a leyes anteriores,
A veces la exposición de motivos es una de las partes que menos se observa y a lo que menos importancia se le da dentro de un cuerpo normativo. Pero cuando un legislador o legisladora, cuando realizan o elaboran con sus equipos los proyectos de ley o las normas, muchas veces sí se investiga y se plasma y se da y se entrega a la ciudadanía una perspectiva amplia del por cuál fue la problemática, cuál es la necesidad de expedir un cuerpo normativo para tal o cual tema, qué es lo que se pretende también, a qué se pretende atacar o qué tipo de problemáticas sociales o discriminaciones estructurales se pretende contrarrestar desde la emisión de esta norma. Y llegamos después a la parte considerativa, ¿no? Hasta aquí llega la exposición de motivos, que es como esta justificación que les decía, y llegamos a la parte considerativa. La parte considerativa es una de las partes más sencillas a veces para elaborar un cuerpo normativo, porque simplemente es hacer referencia a los artículos, al marco legal que sustenta. Bien, por favor. Ahí ya ven el PDF. Sí, ahí se puede visualizar. Sí. Ya, mil disculpas. Aunque sea millennial, a mí estas cosas todavía me complican. Pero no hay problema. Yo repito, la idea es que lo teórico que veíamos antes se comprenda y ustedes puedan familiarizarse con los cuerpos normativos. Entonces les decía, aquí estamos. Entonces les decía que esta es una norma y esto es lo que vamos a ver por partecitas. Esta es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y les indicaba que desde el tema nosotros, gracias a estos verbos, ya podemos acercarnos al objeto y fin de la norma y también podemos identificar cuáles van a ser las sujetas de derechos y por ende las beneficiarias, ¿ya? Esto es un oficio que generalmente que es el tema del registro oficial para que esta ley sea publicada. Obviamente esta ley ya es vigente. Y desde aquí empieza la parte formal y lo que siempre ustedes van a encontrar en un cuerpo normativo. Les indicaba, compañeras y compañeros, que esta es la exposición de motivos, que generalmente no se le da importancia a la exposición de motivos, pero que la exposición de motivos lo que hace es acercar, introducir y justificar. Aquí encontramos el porqué, encontramos el problema que se pretende contrarrestar con la norma, encontramos también, a veces algunos legisladores o legisladoras también ubican cifras, estadísticas, estudios, investigaciones, absolutamente todos los argumentos que permitan a la ciudadanía comprender el para qué y sobre todo el porqué y la motivación de poder tener un cuerpo normativo acorde a la materia que se pretenda expedir y tener. Entonces, aquí en esta exposición de motivos, al ser un tema que tenga que ver con la violencia de género contra mujeres, se acerca desde estas principales nociones de qué es la violencia, qué tipos de violencia. Existen datos históricos, como les decía, un acercamiento también no solamente desde Ecuador, sino también un entendimiento de la problemática de género desde la región. Tenemos acá, se hace mención, como ustedes ven aquí, convenciones internacionales que también otorgan sustento a la emisión de cuerpos normativos, sobre todo cuando tiene que ver con temas de mujeres. Hay que prestar muchísima atención cuáles son las bases normativas, cuáles son las referencias a convenciones que existe, desde dónde se pretende traer ideas para desarrollar derechos, porque muchas veces, y hay que decirlo, o sea, muchas veces el tema del machismo también se hace presente en la construcción de las normas y es por eso que hay que tomar en cuenta cuáles son los referentes. Y los referentes que siempre deben estar son instrumentos internacionales de derechos humanos, jurisprudencia interamericana sobre temas de mujeres y derechos de mujeres. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta exposición de motivos, aquí se hace referencia a a normas que antes también abordaban la violencia de género,
Esto significa que también en la exposición de motivos están los antecedentes. Miren, aquí está otra norma también. Responde a 1994. Se hace también mención a las políticas públicas, se hace mención a instituciones o a los sistemas institucionales que existían antes de la nueva institucionalidad que se va a plantear desde la emisión de este cuerpo normativo. También se hace mención a otras leyes que tienen que ver con mujeres. Entonces, como ustedes ven, son justificaciones, es información, son antecedentes. Aquí tenemos, miren, otra referencia a la Constitución del 2008. Tenemos, esto también me parece muy importante, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género de 2011. Obviamente sabemos que la última es del 2019, de noviembre del 2019, pero aquí consideraron la del 2011 porque esto fue emitido antes de la fecha que les comentaba de la última encuesta de violencia. Entonces, esta es la parte primera con la que ustedes se van a topar, que es la exposición de motivos. Luego tenemos la parte considerativa del cuerpo normativo. La parte considerativa del cuerpo normativo, también como les indicaba, es un listado de referencias normativas y siempre deberá ser ubicado en orden jerárquico. El artículo 424 y 425 de la Constitución nos permiten entender en una lógica de jerarquía cuáles son las normas que siempre van a estar primeras y antes que otras, ¿no? Y obviamente lo que está primero, antes que todo, es la Constitución de la República, y cuando hablamos de derechos humanos deben estar a la par de la Constitución los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. En este caso, como ustedes ven, iniciamos con el artículo 1 de la Constitución, seguimos con otro artículo de la Constitución, y por cierto, los artículos que se ubican tienen que ser pertinentes porque justifican de manera legal todo el articulado que se desarrolla más adelante. ¿Ya? Entonces, si hablo de un tema de género, obviamente tienen que ser los artículos que tengan que ver con igualdad, con discriminación, con derechos específicos de los sujetos, grupos de atención prioritaria en donde se encuentren mujeres y todo lo demás. Entonces, miren, aquí están artículos de la Constitución, seguimos con artículos de la Constitución. Más adelante, vamos a ver acá, miren, aquí ya nos topamos con un primer cuerpo normativo internacional. Tenemos otra convención interamericana, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Y lo interesante, compañeras y compañeros, de acercarnos a estos cuerpos normativos, sobre todo los que desarrollan los derechos de las mujeres, es que quienes no estamos o quienes no están cercanos, quienes no son abogados, aquí nos empezamos a enterar y decimos, ha existido esta convención. También ha existido una declaración. Y empezamos a ver que no solamente nuestros derechos como mujeres se encuentran en la Constitución, sino que también existen cuerpos entendidos como tratados de instrumentos internacionales de derechos humanos, en donde también constan todas nuestras prerrogativas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestros cuerpos normativos deben atender a todo este marco amplio de derechos humanos. Y si prestamos atención, y esto también me parece muy importante, miren, esta parte donde dice Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caesar versus Trinidad y Tobago, esta parte es, tenemos un micrófono por ahí abierto, la compañera Alexa, creo. Ya, entonces tenemos acá una referencia, no solamente de un artículo, no solamente de una convención, no solamente de la Constitución, sino de un precepto derivado de la jurisprudencia interamericana. Es decir, en la parte considerativa también se hace referencia o se puede hacer referencia a jurisprudencia interamericana. Y esto es a las reflexiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizan desde cada uno de los casos que ésta atiende, desde la competencia contenciosa. Aquí tenemos también otro caso al que se hace referencia, sobre todo este caso que es de campo algodonero.
Desde aquí se aborda por primera vez de manera amplia la violencia de género, el tema del femicidio, aunque no sea todavía identificado como tal, pero son casos, este de acá y este de acá, son casos que al menos quienes estamos interesados en el desarrollo de derechos desde la técnica legislativa, desde el derecho parlamentario, son casos que nosotros debemos revisarlos y analizarlos sí o sí, porque es la Corte Interamericana como este órgano internacional de derechos humanos que ya establece principales nociones no solamente de los derechos de la mujer, sino de la transgresión a estos derechos. Y así tenemos varias normas. Ahora ya aterrizamos también a las normas secundarias. Tenemos la ley orgánica y miren, esto también me parece maravilloso, yo que estudio derechos humanos, es que también se tome en consideración las recomendaciones generales de los comités internacionales de derechos humanos. Si es que queremos comprender mucho más allá de lo que dicen las convenciones, o si queremos entender a fondo lo que dicen las convenciones, tratados, instrumentos internacionales de derechos humanos, y creemos que todavía no están bien desarrollados en nuestra legislación o fueron malentendidos algunos derechos en las legislaciones vigentes, las comisiones internacionales de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas realizan un trabajo de reflexión general y lo compilan en instrumentos denominados recomendaciones generales u observaciones generales. ¿Ya? Esta recomendación general número 19 es muy importante porque aquí el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aborda la discriminación. Si queremos entender la discriminación y queremos establecer alguna iniciativa legislativa o queremos establecer capaz alguna iniciativa de ordenanza o simplemente queremos entender la discriminación dentro de nuestros espacios, dentro de los reglamentos, dentro de cualquier cuerpo normativo que regule conductas, y queremos atacar a la discriminación contra la mujer, necesariamente, compañeros y compañeras, tenemos que remitirnos a estos instrumentos internacionales. Y eso es lo grato de este cuerpo normativo porque está muy bien elaborado en torno a estas referencias en la parte considerativa, ¿no? Y esta recomendación general número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se actualiza en la recomendación general número 35. Entonces, si queremos entender la discriminación de género de una manera mucho más amplia y desde los derechos humanos, revisemos estas dos recomendaciones. Y así tenemos, miren, acá también una ley orgánica de movilidad humana, la ley orgánica de educación intercultural y un sinnúmero de cuerpos normativos. Y aquí recién ya empezamos a acercarnos a la parte propia denominada el articulado del proyecto de ley. Entonces, recordemos, tenemos la parte expositiva, tenemos la parte considerativa y ahora sí ya estamos en el articulado. Aquí están las disposiciones que veíamos en el cuadrito de PowerPoint, las disposiciones preliminares, dispositivas, procedimentales y demás. Y aquí están, compañeros y compañeras, las primeras disposiciones preliminares. Entonces, tenemos un título, tenemos un capítulo, que es como de lo más general a lo particular. Y aquí está el objeto de la ley, aquí está la finalidad y el ámbito. Lo importante para identificar el objeto y la finalidad es identificar los verbos. Esa es la clave. Identificamos los verbos y ya sabemos cuál va a ser, cuál es el fin de todo este cuerpo normativo. Y como yo les decía, una vez que identificamos los verbos, debe existir cuáles van a ser los sujetos de derechos y los beneficiarios de esta norma. Entonces, en temas de género, lo que nos interesa es que esté presente esta palabra, que exista género cuando hablamos de otros sujetos de derechos. Y esta es una pelea que existe también desde los colectivos feministas, y es que se visibilice a la mujer desde el lenguaje escrito. Lo que no se nombra no existe. Y cuando hablamos de cuerpos normativos que se relacionan o que desarrollan derechos de las mujeres, debemos prestar mucha atención porque no basta con que sean mujeres. Hay que considerar también esta parte que me parece maravillosa, en toda su diversidad, para que nada se nos escape, para que las mujeres rurales, para que las mujeres
afros, montubias, para que las mujeres migrantes también puedan someterse a la protección de los cuerpos normativos. ¿Ya? Y aquí tenemos también algo muy importante en las disposiciones preliminares, que son las definiciones. Y aquí empezamos también, menos quienes, si es que aquí existen personas que dan clases o dan foros y talleres, no recurramos al internet, no recurramos a Wikipedia ni nada, a las fuentes oficiales para hablar de temas de género, para entender los conceptos que deben estar plasmados en las normas de manera seria, pero sobre todo de manera muy objetiva, muy argumentada. Deben existir, primero, desde los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos. Segundo, hay que prestar mucha atención a cómo la Constitución identifica a los sujetos. La Constitución no me dice, por ejemplo, educación indígena, me dice educación intercultural. Entonces, cuando nosotros identificamos desde la UTL que no se respetan estos nombres o las definiciones que están en la Constitución o que están en los cuerpos normativos o que están desarrolladas en tratados de instrumentos internacionales, nosotros observamos, les decimos, a ver, un ratito, no podemos inventarnos lo que ya existe, porque esto tiene que ver con la claridad y lo que veíamos en un principio. La técnica legislativa lo que permite es que exista no solamente la claridad, sino también la calidad del cuerpo normativo. Y esto también se relaciona, las definiciones, aunque parezcan algo súper sencillo, pero es muy importante, es cómo se identifican los sujetos, cómo se identifican las instituciones, cómo se identifican las definiciones propiamente dichas dentro de un cuerpo normativo. Si es que nosotros confundimos sujetos, definiciones, y cada cuerpo normativo define lo que considere, estamos desordenando desordenando el sistema jurídico y sobre todo no estamos dotándole de claridad a un cuerpo normativo, y esto afecta a la seguridad jurídica. Entonces aquí las definiciones, la ley nos dice, a ver, la violencia de género desde este cuerpo normativo es esto, ¿ya? Entonces el diccionario me dirá lo que sea, pero yo tengo que remitirme a lo que me está diciendo la norma. Google me dirá lo que sea respecto a qué significa daño, pero a lo que yo tengo que remitirme es a lo que me está diciendo mi norma, porque esto es lo aplicable. ¿Qué es el tema de estereotipos de género? Pueden existir muchos libros que desarrollen qué es el estereotipo de género, pero cuando una definición está integrada en el cuerpo normativo, se requiere que cuando nosotros hablemos, como generalmente se dice, cuando alguien tiene que hablar con propiedad respecto a género desde la norma de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, pues necesariamente tendremos que respetar estas definiciones. ¿Quién es la persona agresora y todo? Es decir, que cuando yo lea más abajo, porque estos solo son definiciones, cuando yo lea mucho más abajo, ya cuando se establezcan las prohibiciones, los derechos, cuando se establezcan las competencias de las instituciones, cuando yo lea cualquiera de estas palabras ya definidas, yo ya tengo un contexto. Entonces yo no puedo ponerme a dudar de que a ver qué significa daño, qué es esto de centros e instituciones de salud, de emergencias y situaciones humanitarias. No. Yo me remito a lo que me dice mi ley, porque por algo me está estableciendo estas definiciones que permiten comprender el contexto y el sentido de las disposiciones siguientes, que serán los derechos, las obligaciones, los procedimientos, los planes y demás. Una vez que ya pasamos de este tipo de disposiciones, miren, aquí nosotros ya tenemos la institucionalidad. Recuerdan que yo les decía que lo importante de la institucionalidad es que identifiquemos cuáles van a ser las instituciones y sobre todo cuáles van a ser sus autoridades y cuáles van a ser las competencias de las instituciones y cuáles van a ser las atribuciones o las facultades de estas autoridades. Y aquí empezamos ya a identificar un sinnúmero de instituciones, un sinnúmero de acciones. Por citarles un ejemplo, el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, aquí ya me dice a cargo de quién va a estar esto. A cargo del ente rector del sistema, en coordinación con el ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Consejo de la Judicatura. Entonces, como ustedes ven, cuando ya pasamos a la parte de identificación de instituciones, lo que se va a lograr es identificar cuáles van a ser las instituciones que van a trabajar solas
o que van a trabajar en coordinación. ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante desde la sociedad civil? Porque yo ahí puedo exigir los derechos. Entonces yo digo, a ver, el artículo 16 me dice que este registro único de violencia estará a cargo del ente rector del sistema, pero no solamente el ente rector, porque también va a ser responsable el rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Consejo de la Judicatura. Y nosotros podemos ahí sí establecer mecanismos de exigibilidad social para que se cumpla. ¿Qué pasa con el registro único? ¿Cómo se lo está planteando? ¿Lo están llevando a cabo? ¿Lo está llevando a cabo solamente Judicatura o sí lo está llevando a cabo, como dice la ley, que es en coordinación con otras instituciones? Existen competencias que ya están establecidas en otros cuerpos normativos y se complementan con las competencias creadas por otros cuerpos normativos, como en este caso, competencias otorgadas por esta ley al Consejo de la Judicatura, que no estarán únicamente en lo que diga el Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí ya se desarrollan las atribuciones del ente rector, ya es de manera mucho más específica, instituciones que fueron enlistadas anteriormente. Entonces aquí tenemos institucionalidad. Y como les decía, existen instituciones que tienen otras atribuciones que les otorga las normas. Y eso es súper importante a nivel de sistemas de protección, porque nosotros debemos saber, al menos en derechos de mujeres, nosotros tenemos que hacer un mapeo de en dónde están nuestros derechos y también identificar las instituciones responsables, no solamente en el Código Orgánico Integral Penal, no solamente en el Código Orgánico de la Función Judicial, sino también en las leyes específicas, en las leyes especiales, como esta Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género. Porque aquí ya me dirá cómo deberá responder la Fiscalía General del Estado en torno al género. Y aquí claramente nos dice la ley, por ejemplo, de esta institución, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva norma vigente, tendrá atribuciones. Es decir, tenemos otras atribuciones que establece esta ley para la Fiscalía, para la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, etcétera, para los gobiernos autónomos. Por ejemplo, aquí los gobiernos autónomos descentralizados tienen todas sus competencias, además de la Constitución, también tienen en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, o en el COTAD, y tendrán de manera específica para temas de género en esta ley en el artículo 38. Y aquí tenemos todos, y aquí hablamos ya de ejes, que esto ya es política pública, ejes de atención. Esta ley técnicamente a veces es muy cuestionada. Yo considero que a pesar de algunas falencias que tenga, es un notable logro para las mujeres que tengamos una norma que aborde el tema de la violencia de manera tan integral. Aquí hablamos ya de los sistemas, medidas de acción afirmativas, etcétera, etcétera. Ya son temas específicos que abordan cada ley. Y llegamos, una vez que ya terminamos con el articulado, como ustedes ven, artículo 66, llegamos hasta acá al articulado, y luego ya no tenemos más artículos. Miren, se acabaron los artículos. ¿Por qué? Porque llegamos a la parte de disposiciones. Disposiciones generales. En disposiciones generales se establecen lineamientos amplios para cada una de las instituciones que no han sido establecidas en la parte de arriba, en donde se identifican a los sistemas y a las instituciones y a las autoridades. Y existen varios tipos, disposiciones generales, disposiciones transitorias que nos permiten el paso del ordenamiento jurídico anterior al ordenamiento que se establece a partir de la vigencia de la norma que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Y también establece lineamientos para el reglamento. Recordemos que la ley se hace viable a través de un reglamento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dicen un plazo máximo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley, se dictará el reglamento general de aplicación. Y así existen otro tipo de disposiciones transitorias que establecen, por ejemplo, si esta ley me está creando nuevas instituciones y nuevas competencias, lo que hacen las disposiciones transitorias es decirme de manera clara qué o hasta qué tiempo van a realizar o van a sustanciarse procesos o van a realizar acciones las instituciones hasta cierto tiempo, porque de un tiempo determinado a futuro ya tendrán obviamente que adecuar toda su gestión a lo que dice esta nueva ley, a las nuevas atribuciones, a las nuevas obligaciones.
Y tenemos las disposiciones reformatorias. Cuando ustedes escuchan disposiciones reformatorias, esto significa que el cuerpo, toda esta norma, todo este cuerpo normativo, va a tener, en razón de la coherencia con el ordenamiento jurídico existente, va a tener que adecuar, va a tener que eliminar, va a tener que reformar, va a tener que derogar otras normas, otros cuerpos normativos, otras leyes que se encuentran vigentes para que no estén en contraposición con las nuevas disposiciones. Y es por ello que las leyes, los cuerpos normativos, para que estén en coherencia con esta nueva legislación que se emite, tendrán que adecuarse y reformarse para que no exista contradicción entre ellas. Y finalmente, tenemos las disposiciones derogatorias, en donde nos van a decir qué leyes definitivamente ya van a ser derogadas o reemplazadas y perderán vigencia a partir de la entrada en vigencia, valga la redundancia, del nuevo cuerpo normativo, ¿ya? Y cuando existe un problema de identificar cuáles van a ser las leyes o cuáles serían las leyes que tienen que ser derogadas, existe una fórmula que casi siempre está presente en los cuerpos normativos, y es que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Entonces, con esta fórmula ya nos ahorramos que se nos escape en el momento de ir enlistando una por una. Y la disposición final simplemente es una fórmula. Esto igual van a encontrarlo en todos los cuerpos normativos, en donde nos indica cuándo entrará en vigencia. La entrada en vigencia es a partir de la publicación en el registro oficial. Aquí tenemos la fecha, esto es súper importante, es la fecha a partir de la cual se emite la norma, y hay que considerar cuándo fue publicada en el registro oficial. Entonces, compañeras y compañeros, este es un cuerpo normativo, es una de las normas específicas de derechos, obligaciones, regulaciones, de sistemas, de todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres. Veamos acá, voy a dejar de compartir. Creo que hasta aquí podríamos dejar la exposición. Si es que tienen alguna duda o algún comentario o algo que les haya nacido a partir de lo que he podido compartir con ustedes. Espero no se hayan aburrido. A veces la técnica legislativa es un poquito cansona, pero creo que lo importante es comprender que la labor legislativa, no solamente desde los asambleístas, sino quienes tienen la facultad normativa, es que se entienda que la importancia de poder redactar un cuerpo normativo se relaciona directamente con el ejercicio de nuestros derechos. Si como mujeres, nosotras no comprendemos lo que dice un cuerpo normativo, no entendemos cómo está estructurado un cuerpo normativo, difícilmente yo voy a poder exigir mis derechos desde cualquiera de las instancias. Sobre todo desde el género y los derechos humanos, que es mi especialidad, lo que yo puedo sugerir es que hagamos un mapeo de cuáles son las normas que integran derechos específicos para las mujeres, y que también identifiquemos cuáles son las instituciones que tienen directa relación con la protección de mis derechos en todos los ámbitos. Ahorita revisamos la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, pero también existen derechos nuestros, por ejemplo, en el Código de la Democracia. También existen derechos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y así en cada uno de los cuerpos normativos existirán derechos para nosotras. Y si no tenemos amplio, y sobre todo si no nos acercamos a este mapeo de cuáles son nuestras prerrogativas, cuál es el marco de protección que yo tengo como mujer, tampoco voy a poder identificar qué es lo que hace falta. Y esa es justamente también la labor que nosotros realizamos desde la Unidad Técnica Legislativa. Y me permito compartir con ustedes también otra buena noticia, aparte de que se aprobó ayer por parte del Pleno la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se amplía
esta capacidad de la Unidad Técnica Legislativa de poder analizar la técnica y también el desarrollo de derechos en los proyectos de ley, es que la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional hemos trabajado durante meses junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género en una herramienta específica, algo que nunca ha sucedido en la Asamblea Nacional y ahora ya lo tenemos, estamos a unas semanitas de poder sacarlo y entregar este trabajo conjunto interinstitucional a la ciudadanía, y es una herramienta específica de análisis de género para los proyectos de ley. Es decir, ya vamos a tener un formulario para, de manera técnica, cuáles son las categorías conceptuales para que un cuerpo normativo no solamente sea construido con perspectiva de género, sino también que atienda a los derechos humanos y a lo que dicen los tratados e instrumentos de derechos humanos respecto al desarrollo de nuestros derechos. Y es más, o sea, me emociona tanto esta buena noticia que justo la tuvimos en esta semana. Yo soy parte del equipo que gracias a mi coordinador he podido también aportar, y les voy a hacer ver un poquito de esta herramienta en un minutito. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Muy pequeñita, no se visualiza bien. Veamos, porque esto debería... Estoy con zoom de 220. ¿Ahí? Ahí está un poco mejor. Ahí un poco mejor. Perfecto, voy a tratar de... Bueno, esta es la herramienta que está en construcción. Este es un... Cordial, sí se aprecia aún mejor. Sí, qué bueno, compañeros, gracias. Esta es la herramienta que van a utilizar no solamente los y las especialistas de la Unidad Técnica Legislativa, que conforme la nueva reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tienen que ser especialistas en cada una de las temáticas que tienen que observarse dentro de la unidad técnica, que son el tema de género, el tema económico, el tema de derechos, pueblos y nacionalidades, técnica legislativa, lingüística, etcétera. Deben tener título de 4º nivel. ¿Y por qué la importancia de la exigencia a quienes conforman de manera multidisciplinaria la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional? Porque lo que se pretende no únicamente es hacer un checklist de los cuerpos normativos, ¿no? Entonces, no es que me viene el proyecto de ley y yo digo, bueno, cumple, no cumple, no cumple, hasta luego. No, la idea es que este acompañamiento también sea una asesoría y que los productos normativos, que son las leyes que se emiten desde la Asamblea, tengan ahora nociones más amplias de protección. En lo que tiene que ver con el tema de género, como les decía, con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, se ha construido esta herramienta que nos permite analizar, miren aquí, parte por parte del proyecto de ley, compañeros y compañeras. Nunca se ha realizado esto en la historia de la Asamblea y ahora, por primera vez, la perspectiva de género estará presente. Entendamos que la perspectiva de género no es como este cuco que se ha implantado desde los medios de comunicación y en estas discusiones vacías. La perspectiva de género es simplemente una técnica de análisis que permite leer, en este caso, un cuerpo normativo para ver cómo se están desarrollando los derechos, para ver cómo se está desarrollando la igualdad entre hombres, entre mujeres, cómo se está desarrollando la igualdad entre las personas LGBTI y otras personas. Entonces, en esta herramienta, como ustedes ven, tenemos parámetros para la exposición de motivos, parámetros para la parte considerativa, parámetros para cada una de las disposiciones directivas, parámetros de evaluación para absolutamente todas las partes y para todos los tipos de disposiciones. Y aquí tenemos mujeres y acá tenemos personas LGBTI. Existen derechos de las personas LGBTI, son grupos históricamente discriminados. Las mujeres no es el tener a los hombres como los enemigos, sino que atendemos a las estadísticas. Y las estadísticas, compañeros y compañeros, todavía nos siguen diciendo que las mujeres no accedemos y no gozamos de los derechos de la misma forma como lo realizan
nuestros compañeros hombres. Y cuando existe un problema que se repite en todas las estadísticas, no solo en Ecuador, sino también a nivel regional y a nivel mundial, eso significa que existe un problema de género. Y el problema de género muchas veces es sostenido desde las normas, porque las normas no visibilizan estas realidades y, por ende, como no visibilizan estas realidades, tampoco atacan a la problemática y el problema de género se sostiene. Y lo que se busca desde esta herramienta que nosotros estamos construyendo y esperamos ya en 2 semanas ya sacarlo después. Ahorita estamos en una etapa en la que esta herramienta se ha ido a flaxo a los programas de derechos humanos, de género y desarrollo, y también a la especialización superior de género, violencia y discriminación. También se ha considerado a la Defensoría del Pueblo, se ha considerado a la sociedad civil, a la Universidad Central. ¿Para qué? Para que todas estas instituciones, desde sus conocimientos, alimenten esta herramienta. Y por fin, y por eso me emociona tanto, porque por fin la Asamblea va a poder analizar los proyectos de ley con perspectiva de género en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo atendiendo a estos grupos humanos históricamente. Aquí dejo los papeles del permiso, que son los primeros. Si alguien pide permiso, aquí están. Y bueno, igual ella sabe cuáles son. La compañera Verónica nos está gritando. Y bueno, compañeros y compañeras, me quedaría con ustedes compartiendo muchas cosas de las que hacemos. Espero haya sido clara, perdón por extenderme tanto, pero creo que es muy importante que sepamos que la construcción de un cuerpo normativo va mucho más allá de una técnica. Queremos acercar los derechos, sobre todo, no solamente lo que está en la Constitución, sino lo que está en este marco amplio de derechos humanos que todavía no han sido reflejados en nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, muchas gracias a la compañera. Su postura, muchas gracias. Bueno, sí. Listo, ahí sí creo que se me escucha un poco mejor. Querida Anabel, muchísimas gracias. Gracias por esta gran capacitación por parte tuya, por darnos las bases de la realización de lo que conforma un buen cuerpo normativo, en toda tu experiencia y tu experticia. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a los hoy asistentes, esperando que nos acompañen el próximo sábado también. A nombre del ingeniero César Litardo, actual presidente de la Asamblea Nacional, del doctor Máximo Ramírez, actual coordinador de Participación Ciudadana, y de todo mi equipo que conforma la Escuela Legislativa, estamos agradecidos contigo, Anabel, y con todos los presentes, al Club de Red Mujeres Líderes también, muchísimas gracias por todo este apoyo y la iniciativa que tuvieron para este taller. Anita Correa, saludos y muchas gracias a ti también. Esperamos vernos en el próximo sábado, en la próxima capacitación. Muchas gracias con todos.